Hola, hola, muy buenas tardes a todos aquellos que nos ven a través del Facebook Live. Bienvenidos a esta clase gratuita introductoria al curso de cómo defender a una persona jurídica en el sistema procesal penal que dará el doctor Arturo Castañeda hoy en un día especial, día de Halloween. Vamos a hablar sobre todos estos temas terroríficos, la persona jurídica y la sentencia, las personas jurídicas en la vinculación, la persona jurídica en las formas de conducción a proceso, la empresa y la orden de aprehensión y autoincriminación, el compliance y la persona jurídica. Bienvenida, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Vale. ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos, verlos. Les decía que quisiera que esto fuera bastante interactivo, que nos funcione a todos y demás. A ver, vamos a ir poniendo ciertas bases para poder, les propongo lo siguiente. Hago una entrada lo más general que se pueda. Obviamente, trataré de ir tocando a lo largo de la plática todos los temas que vienen ahí, aunque los mismos están programados, ¿verdad? Para un curso taller, pero vamos tocándolos para que ustedes también vayan adentrándose. ¿Por qué lo digo? Cuando hablamos de responsabilidad penal de una persona jurídica, normalmente nos viene este famosísimo nombre del compliance. Hay que recordar que esta responsabilidad penal de la persona jurídica de alguna u otra manera, cuando, cuando surge y cuando empezamos a tocarla, es específicamente tendiente hacia hablar de empresas transnacionales, empresas multimillonarias, empresas que ni siquiera se encontraban en este país, que obviamente fueron hasta cierto punto eh, lo que empezó a producir la necesidad de regular estos aspectos en todas estas empresas, vamos a llamarlo de esa manera. Sabemos que empresa en México no necesariamente es una persona moral, mucho menos una persona jurídica. Y de alguna manera, cuando alguien nos empieza a hablar de estos temas, nos empieza a hablar del GAFI. Por ejemplo, ¿alguien sabe aquí qué es el GAFI? Vamos a hacerlo interesante, nada más, o nadie de plano, porque si nadie sabe aquí o nadie lo ha escuchado, que no creo, porque veo aquí nombres que han estado inclusive en los seminarios que ha dado INDECAC respecto a aspectos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aspectos de derecho, de delitos fiscales. Pueden abrir sus micros. A ver, tienen 2 segundos en lo que aquí recibo algo. Por favor. Nadie de plano, porque entonces eso va No, a dar sí, lugar sí, a sí, que... sí. Sí, doctor, sí, sí, sí. ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional y cooperaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, lo que ha usted mencionado, ¿eh? Que aquí era Bien. ORPI, que era GAFI. Hasta ahí. Disculpe, es que estoy con un ojo al gato y otro garabato, pero no sé mis compañeros. Gracias, doctor, No, hombre, al contrario. Bueno, por abrir micrófonos. fíjense, casi 100 estamos aquí, sin contar los que están en Facebook, y uno nos levanta la mano por ahí y nos dice, el GAFI es este Grupo de Acción Financiera Internacional. Fíjense entonces cuando estamos en los famosos monólogos, que yo les digo que no me gustan los monólogos, parece que queremos empezar a impresionar para tratar de sentar bases más que jurídicas históricas. Yo les comienzo a hablar del GAFI, les comienzo a hablar de empresas internacionales, transnacionales, les empiezo a platicar de los problemas que han existido ahí, de cómo es posible que permitamos que tantos millonarios, mientras están de viaje en islas paradisiacas, tengan trabajando sus empresas, pero que se dedican a delinquir. Aquí quiero hacer un parteaguas, porque esto se va a empezar a poner interesante. ¿Por qué lo digo? Porque si es verdad lo que les estoy platicando, y somos tantas decenas de personas y pocas ubican esta circunstancia, parecería que hasta cierto momento el hablar de un compliance es hablar de ciertos grupos
de alguna u otra manera minoritarios, pero de la élite, en donde se va a defender y se va a priorizar la asesoría respecto de este tipo de personas morales y empresas. Pero ¿qué queda para el de una más modesta tiendita, para el de una ferretería, o quizá empresas medianas, hablemos de las pymes, que quedan para un supermercado, pues, de mediano nivel? No estamos hablando, por supuesto, de Walmart, no estamos hablando, por supuesto, de empresas como Sabritas, ¿no? En donde pareciera que para qué me interesa saber todo esto si al final del día, pues yo no estoy en ese grupo en específico que va a defender a estos. Y cuando nos vienen y nos hablan de compliance y empezamos a ver que son parte de la Asociación Mundial del Cumplimiento Normativo, la World Compliance Association, y nos empiezan a hablar con estos términos entre pochos y entre anglicismos, y entonces nos hablan del Officer Compliance y nos empiezan hasta como que con papa en la boca. Entonces nosotros de repente decimos, pues no me debe de interesar, yo quizá no voy a llegar a esos niveles, o estoy aquí nada más por aprender, pero yo nunca lo he visto en una audiencia, y de repente nos empiezan a decir que no son empresas tan grandes, que ya hay empresas más chicas, lo que ha pasado en México que todos conocemos, pero que pasó con Audi, que pasó con Gas Nieto, que pasó con algunos aspectos de empresas de cierto nivel, y quizá la más bajita era la gasera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el compliance penal, la responsabilidad penal de las empresas, uno, es lo mismo? Dos, ¿es para todos? Tres, ¿los vemos en el diario en las audiencias? Cuatro, ¿por qué lo tengo que saber? Si esto es verdad, entonces vamos a plantear el siguiente punto. Y el siguiente punto es bastante claro. ¿Cuántos de aquí, por favor, aunque estén con un ojo en un lado y con el otro, ojalá y nada más para yo poder entender, basta la manita del sistema, yo los tengo aquí en donde trato de verlos a todos, tengo una pantalla acá, tengo una pantalla acá, y entonces me interesa mucho. ¿Cuántos de ustedes creen que la responsabilidad penal de la persona jurídica se creó realmente para meter a prisión o para multar o para sancionar a las personas morales, jurídicas, empresas, ahorita vamos a entrar a ese punto, que delinquen por dolo? Levántenme su manita. ¿Cuántos creen esta parte? Porque inclusive forma parte de una exposición de motivos de abril o mayo del año pasado para una reforma absoluta propuesta por ahí por algún partido político, en donde en los primeros puntos se señala: estamos hartos del narcotráfico, estamos hartos de la delincuencia organizada, estamos hartos de la trata de blancas, estamos hartos del terrorismo. Y esta reforma es precisamente para poner en su lugar a todas esas personas que se esconden detrás de las fachadas de las personas jurídicas, porque es increíble que mientras ellos están en sus helicópteros, en sus barcos, en sus coches, tengan ahí todo un sistema internacional para evadir, no eludir, para evadir al fisco, para dañar la salud de las personas, para violar sexualmente a cierto grupo, para explotar. ¿Quién, con toda confianza, porque pues a lo mejor es una pregunta con jiribilla la mía, ¿no? ¿Quién considera que la responsabilidad penal de las personas jurídicas que tenemos en el 421 y en algunos códigos apenas de los estados fue creada y sirve para sancionar a estas personas que delinquen dolosamente? Mayra, muy bien, gracias. Una. Raúl. Jessica, muchas gracias. Doctor, yo no creo en eso. Soy Daniel Ibarra. Muchas gracias, Daniel. ¿Por qué no, Daniel? Le digo por qué, por dos razones muy importantes.
En primera, usted acaba de hablar, por ejemplo, de delincuencia organizada de cárteles. Yo lo que he observado en la realidad, un ejemplo, los cárteles no tienen una figura jurídica, no están constituidos por una forma jurídica, son asociaciones de personas que delinquen definitivamente, ¿no? Y defraudan al fisco, dañan la salud, como se lo dijo atinadamente. Pero en México tenemos un problema. No hay una teoría del delito para las personas jurídicas, esa viene de Europa. Y en Europa no, en Europa tampoco la teoría del delito, pues para personas jurídicas la tienen ellos, pero nosotros aún no está desarrollada. Ese es el Ok, problema que Daniel. tenemos en México. Y algo más, para mí las personas jurídicas no delinquen, delinquen los sujetos, las personas físicas, doctor. Y en la Mm, práctica que yo tengo es que el SAT ha estado castigando a personas físicas, este, que ocupan muchos puestos, o sea, desde una secretaria, un auxiliar contable, un contador, un administrador, un gerente, un representante legal, pero no se van con las personas jurídicas. Entonces, en México, la teoría del delito de las personas jurídicas, pues es incipiente. Tenemos muy bien, una Daniel. regulación Fíjate, muy en incipiente, primer doctor. lugar te Perdón. agradezco. No, no, al contrario. En primer lugar te agradezco mucho porque esto me da lugar a varias cosas. Y quiero aclararles a todos desde este momento una cosa. Gracias, doctor. Antes de entrar a temas de teoría del delito, de dogmática y de todas esas cosas, vamos a llevárnosla tranquilos. Vamos a tratar de entender todos nosotros ahorita para posteriormente profundizar los siguientes aspectos. Fíjense, número uno, ¿por qué México optó por plasmar en una ley, es decir, en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Olvidemos ahorita si en su momento era violatorio del 73 o no era violatorio del 73. Me parece que dentro de la propia, quizá no la ratio ESENDI, del amparo 891 y 892 que salieron este año, pero sí en la de SIDENDI, me parece que queda claro que precisamente de estos dos amparos que tanto proclaman que es un gran paso para la humanidad y un pequeño paso para México, pues se desprende que por supuesto la parte del 421 es inconstitucional. O sea, pero vamos a quitarnos ese problema ahorita, no nos metamos en esa bronca. Vamos a decir, en su momento, pues no era inconstitucional y duró así casi hasta la mayoría de edad del 421, ¿no? 17 añotes. Ahora bien, si este punto eh, yo les estoy preguntando y poniendo en la mesa, ¿cuál fue la razón por la que México decidió entrar al tren? La pregunta es, ¿nos obligaron internacionalmente? Porque yo cuando escucho conferencias de compliance, normalmente siempre voy oyendo esta parte de la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, aspectos como la Convención de Viena. Es decir, nosotros vivimos en un mundo globalizado y teníamos que entrar porque teníamos presiones legales y jurídicas. Yo no digo que políticas no, ojo, pero jurídicamente hablando, ¿estábamos obligados? ¿Ratificamos algún convenio? ¿Teníamos algún tipo de orden para que México decidiera poner en su normativa nacional a la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Adelante, Martín. adelante Martín, Eh, ¿cómo estás? Esto viene desde la materialidad de las operaciones de las empresas. Ya viene México desde hace tiempo trabajando en eso. Ahorita lo que se está volteando a nivel Tribunal Federal de Justicia Administrativa es precisamente esa parte. Ya lo están estudiando, han sacado jurisprudencia y México desde hace muchos años ha firmado tratados de doble tributación que no los ha cumplido y que ahorita viene una presión comercial desde hace tiempo, precisamente por parte de Estados Unidos, España, toda esa parte, precisamente por los paraísos fiscales. Eso es mi De acuerdo, comentario. pero esa razón, Martín, es por la que se decidió. Digo, levantó la mano hace ratito nada más 3 personas diciendo que efectivamente creían que la responsabilidad penal de la persona jurídica era para las empresas. Vamos a definir ahorita más adelante esa parte. Para las personas morales que delinquían con dolo. Todos los demás dejaron la mano abajo. Ni siquiera les pedí que prendieran su micrófono.
Lo que entonces me llevó a elegir el camino de pues no dar tanta explicación, a menos que alguien de los que levantara la mano me dijera por qué. Entonces, ¿tú consideras que si alguien está precisamente teniendo el dinero, vamos a decir una persona moral en México, pero se va a paraísos fiscales, puede ser sancionada conforme al 421 si está delinquiendo de manera dolosa, Martín? Yo considero que sí. Ok, perfecto. Me da mucho gusto que participen, porque esta es la primera pregunta que vamos a dilucidar. Es decir, la responsabilidad penal de la persona jurídica realmente va destinada a los delitos dolosos, es decir, a estos, como bien señala Martín, a esos que realizan narcotráfico, a esos que realizan trata de personas. No me puedo meter muchísimo en este tiempo que tenemos, salvo que alguien me diga por ahí, a ver, yo tengo esta duda en específico, pero pues por supuesto que para resolver esto tenemos que dilucidar lo siguiente. Y voy a tratar de ser muy claro. Ya saben que no me gusta dar tanta vuelta ni hablar en estos casos tan técnico, porque lo que quiero es que todos estemos en lo mismo. Se dice que la palabra compliance, por supuesto, que viene del concepto de cumplir, un cumplimiento. El compliance, como lo decía Martín, pues no es algo nuevo en el mundo. Tiene ya bastantes años. Inclusive podríamos hablar de ciertas décadas. Lo que sucede es que el compliance, inclusive para quien no sabía, comienza en aspectos médicos. Comienza a analizarse en aspectos de las famosas iatrogenias o lex artis. Posteriormente, cuando ya lo empezamos a conocer, se da a través de estas convenciones para hablar de problemas de los famosos, y aquí vienen los términos que luego nos quieren atrapar, ¿no? Con los famosos bribes, con los famosos blackmailing, con los famosos que no son otra cosa más que sobornos, más que corrupción de las empresas, porque sobre todo eran empresas que trabajaban directamente con los gobiernos. Si esto es verdad, este compliance que existía y sus regulaciones tenían, por supuesto, consecuencias diferentes dependiendo del ámbito en el que se manejaran. En la actualidad ustedes pueden hablar de compliance para un asunto laboral, pero yo les pregunto, ¿cuál sería el fundamento de alguien que está elaborando un compliance junto con su empresa, su oficial de cumplimiento, si vamos a entrar al ámbito laboral? Me van a decir ustedes muy sencillo. Pues la Ley Federal del Trabajo, ciertas ISOs, ciertas normas oficiales mexicanas relacionadas precisamente con aspectos laborales. Y entonces yo les preguntaría a ustedes, excelente, estamos de acuerdo, ¿cuál sería la consecuencia de no manejar un cumplimiento normativo laboral? Y me van a decir ustedes, la consecuencia por supuesto que sería dentro del ámbito del trabajo. O me van a decir ustedes que tendríamos una consecuencia mercantil. ¿O me van a decir ustedes que por violar un cumplimiento normativo laboral tendríamos una consecuencia penal? Lo mismo pasó en su momento entonces con las instituciones financieras, las cuales tienen compliance. El único que no tiene compliance es el gobierno mexicano. El único que no tiene la necesidad de hacer las cosas bien es el Estado, por propia disposición de la misma ley. Porque son todos los particulares los que tienen las obligaciones precisamente de hacer estas cosas de manera correcta, lo pongo entre comillas. Si hasta aquí estamos de acuerdo, podemos llegar a la siguiente conclusión. Adelante, mi estimado Raúl. ¿Cómo estás, mi estimado Raúl? Adelante, maestro. Doctor, el 109 constitucional, en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado, es que acaba usted de pasar, ahora sí lo acaba de pasar rozando, ¿no? Dice usted puntualmente, solo el gobierno no necesita no se hace acreedor de un compliance, pero el 109 yo en este caso considero, porque créame, cómo nos va, ya sea en amparo, en fiscal, en fiscalías, y por qué no decirlo, incluso con jueces de instancia, ¿no? Entonces que agarro mi 109 y digo, espérame tantito, ¿no, gobierno? Yo sé que no le voy a entrar al compliance, pero sí déjame ver de qué manera me vas a reparar lo que usted decía. Por ejemplo, si esto nació con iatrogenias médicas de que tenía que operar el ojo izquierdo y se aventó el derecho, echar para de los dos,
espérame, gobierno, aquí tu fiscal me comete una dilación y ya prescribió en este caso la acción, porque nunca llegó, vamos a pensar al ejercicio de la acción, ¿no? Es el punto, ¿eh? O sea, es el punto de lo que se acaba de tocar, porque ya me tambaleó tantito el tapete, porque tengo por ahí algunas cosas preparadas contra el gobierno que coopérame, pues, para los caballos del Jará, los jinetes de allá mismo. Entonces, si tú me das el 109, con el 109 te la voy a revirar. Hasta ahí, doctor, en mi comentario, discúlpeme. Al contrario, mi estimado maestro. Y fíjate que hay que recordar también que este 109 nos habla de un tipo de compliance especial. Bueno, no sería como tal un compliance, más bien reformulo, corrijo. Estaremos hablando de una responsabilidad del Estado frente a ciertos elementos en específico, inclusive diferente respecto, me parece, del 49, que ese sí nos habla de una responsabilidad administrativa, que muchos penalistas, ante las lagunas y ante la ausencia de normatividad, han querido refugiarse en el 49 para poder señalar que existe fundamento constitucional de una responsabilidad. Sí, claro, pero una responsabilidad administrativa. En cuanto a tu punto, no tengo ningún problema. El 109 tiene cuestiones diferentes que seguramente vas a llevar a buen puerto. Adelante, Víctor. ¿Cómo estamos, mi estimado maestro también? Adelante, qué gusto saludarlos a tan distinguidas personalidades, todos los que están acá. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Yo creo que el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas creo que no va encaminado a conductas dolosas. Así es. Esto porque específicamente estaríamos siguiendo entonces contra la naturaleza del mismo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Son nulas todas las sociedades que se crean con un fin ilícito, es decir, no como tal su consecuencia no sería la comisión de delitos, sino que la inexistencia de la misma figura jurídica. Digo, salvo que ustedes tengan otra opinión, yo creo que el tema del compliance va más encaminado al tema de delitos culposos. Y es cierto que a nivel internacional se está viendo el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que hay ciertos 2, 3 países, si no mal recuerdo, que lo hablan como consecuencias de que asuma esa responsabilidad la persona jurídica como tal, no tanto el tema del delito, sino de la sanción como tal, de la reparación del daño. Pero pues la legislación mexicana también es omisa en esa parte, ¿no? Digo, yo creo que requeriría además una reforma al tema constitucional, ¿no? Acertadísimo, mi estimado maestro. A ver, vamos a concluir estos puntos. Uno, en la responsabilidad penal de la persona jurídica no tenemos sustento constitucional. Y antes, miren, como esto está inclusive en Facebook Live y demás, sí quiero dejar en claro una cosa. En primera, yo no les puedo decir esto es o no es, porque para eso primero tengo que platicarles y después demostrárselos objetivamente. Porque acuérdense que esta no es una plática para que ustedes vayan y empiecen a discutir en su trabajo. La finalidad de estos cursos sería que ustedes vayan a debatir en una audiencia. Entonces, por supuesto, lo que yo diga lo tengo que soportar con fuentes reales, no nada más decirles yo creo. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Víctor. Y ahorita, pero no lo podía decir de esa manera, Martín, porque además de que yo respeto todas las opiniones, porque quizá el que esté equivocado soy yo y siempre lo he dicho, lo planteo, lo debatimos, ponemos nuestros antecedentes de investigación y en una de esas digo, pues sí, tienes razón. La verdad, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué voy a decir contigo en audiencia? Porque aquí me la puedo sacar y como muchos le hacen, ustedes hacen una pregunta, prenden el micrófono, lo ponen en el chat, hacen como que ni la ven o se les incomoda en el micrófono, hasta parece que les incomoda. A mí no me incomoda, al contrario, me da mucho gusto y si estoy equivocado se los voy a decir. Pero en una de esas, confirmo mi argumento, ¿verdad? Entonces, por supuesto que yo coincido con que la responsabilidad penal de la persona jurídica en México no está estructurada. Olvidémonos ahorita de teoría del delito y esas cosas. No, no, no. No va dirigida simplemente para sancionar a los delitos dolosos. Y además eso yo se los voy a demostrar, ¿eh? Se los voy a demostrar. ¿Cómo se los voy a demostrar? Pues desglosando el 421. Oye, pero es que no es lo mismo en el Código de Quintana Roo. Es exactamente lo mismo. Oye, pero es que si efectivamente se da la reforma que está en exposición de motivos, aunque se diera la reforma que está en exposición de motivos, no va para los delitos dolosos.
Es imposible que vaya para los delitos dolosos. Déjenme nada más cerrar ese punto, fíjense. Y que conste que ahorita no estoy hablando de teoría del delito ni de esas cosas, ¿eh? Ni siquiera vamos a necesitar llegar allá para establecer los puntos que nos interesan. Si nosotros nos vamos al 421, un segundito porque estoy apretando todo. Ahí está. Si nosotros nos vamos al 421, van ustedes a darse cuenta de lo siguiente. Y ahorita vamos a hablar en palabras, sí, medio técnicas, pero nada elevadas. No vamos a hablar de dogmática penal, ni, a ver, no. Nada, vamos a ser bien claros y bien sencillos. Fíjense bien. Cuando tengamos ahora más tiempo de platicar, los que quieran, los que les interese y quieran seguir esta misma vía, que es la que quiero, no un monólogo, con leyes, con jurisprudencias, con convenciones, todo lo que vamos nosotros a estudiar, y ustedes harán el criterio que consideren. Vamos a darnos cuenta, porque les voy a enseñar además el Código Penal español, y les voy a enseñar además las partes anglosajonas de donde se construye este artículo. Este artículo se divide en dos partes. La primera parte es cuando te señalan que las personas jurídicas van a ser penalmente responsables. Cuando toquemos dogmática y teoría del delito, sí tenemos que entrar a este punto, porque yo les preguntaría, si ya vimos que el cumplimiento laboral no te trae consecuencias fiscales, el famoso due diligence, que es como el abuelito del cumplimiento normativo en materia corporativa, no te puede traer consecuencias agrarias, ¿verdad? Así como el compliance penal no te puede traer consecuencias administrativas. Entonces, vamos a darnos cuenta que hablar o tener la palabra o tener la determinación de una persona jurídica será penalmente responsable significa aseverar que la persona jurídica está cometiendo un delito. No me vayan a salir como los que me dicen que no, espérame, una cosa es ser penalmente responsable y otra cosa es cometer un delito. Ah, caray. A ver, explícame entonces cuál es la diferencia de la responsabilidad penal y del cometer un delito. Porque si estamos todos en lo mismo, la responsabilidad penal como concepto genérico de toda la materia que nosotros conocemos, significa que hay delito, responsabilidad y pena. Ahí sí vamos a entrar a ese punto. Ahorita vamos a dejarlo tantito fuera. Esta primera parte nos dice que las personas jurídicas van a ser penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, por los medios. Ojo, tranquilos. No sigamos leyendo sin entender, porque es característica de la mayoría de las conferencias en donde pasan esto rapidísimo y nosotros ni siquiera entendemos qué significa. Yo los quiero llevar al siguiente punto. Primero, para que la disposición señale que alguien, es decir, sujeto 1, pónganle aquí arribita un color rosa. Sujeto 1, está de rosa, la persona jurídica. Es responsable por los delitos que se cometan a su nombre. De entrada vamos a darnos cuenta que quien tiene que cometer el delito es otro. Quien sea, pero otro. Porque si no, no habría un tercer integrante de color azul marino, sujeto 2, que pueda cometer un delito a nombre de. Entonces, el sujeto 2 va a cometer un delito a nombre de sujeto 1, persona jurídica. Y la primera pregunta aquí yo que les haría es, insisto, sin entrar a dogmática, nada más aspectos inclusive procedimentales. En una formulación de imputación, ¿qué diría la fiscalía que hizo el sujeto rosa, sujeto 1? ¿Qué hizo él? Si realmente el que realizó la conducta que ustedes quieran, el hecho que ustedes quieran o como le quieran denominar, fue el azul marino. Porque sin azul marino no tenemos rosa. Así de fácil y así de sencillo. 2, lo mismo sucede cuando señalamos que es por su cuenta.
porque vamos a darnos cuenta, perdón, vamos a percatarnos de que cuando nosotros tratemos de analizar estos conceptos, no están establecidos en la legislación mexicana. No sabemos qué significa por su cuenta. Y tenemos que irnos a derecho comparado. Y yo aquí les pregunto, ¿es lo mismo irse a derecho comparado en materia administrativa que en materia penal, que en materia agraria, que en materia familiar? Adelante, Elías. Sí, doctor, buenas tardes. Híjole, me está surgiendo la duda. Entonces, si ¿quién va a cubrir? Entonces, entiendo que cubre el daño o la reparación del daño, el dueño, directivo o los socios de la empresa, y entonces la pena corporal en su caso, quien realizó la conducta. Tengo esas dudas, doctor. Y son muy buenas. Mira, fíjate, Elías, eso me agrada porque si yo ahorita les empiezo a hablar, cuando hablamos nosotros de un compliance penal, tenemos que entrar a las figuras de la autorregulación, la heterorregulación, las normas estandarizadas internacionales y después analizar que el oficial de cumplimiento tenga una responsabilidad o tenga en cuenta una responsabilidad vicaria, más que una responsabilidad del cumplimiento normativo anglosajón. Vamos a terminar como que se van a salir todos. Yo me salgo antes que ustedes. Entonces, lo que me estás diciendo, Elías, es importantísimo. Y en su momento vamos a llegar que está relacionado precisamente con un concepto que se denomina heterorregulación y autorregulación. Pero ahorita no nos interesa nombrarle de esa manera hasta en su momento que hagamos el debate. Porque fíjate lo que tú me estás diciendo y lo dices con toda la razón. A ver, espérame tantito, Arturo. Si tenemos persona 2, azul marino, y persona 1, sujeto rosa, me olvido de la teoría del delito, yo soy fiscal y voy a una formulación de imputación 311 Código Nacional de Procedimientos, ¿qué fregados verbalizo que hizo la persona jurídica? Si el que está realizando la conducta es el sujeto azul. Y si está realizando la conducta el sujeto azul, número 1, la hizo porque lo obligó la persona jurídica, porque ahí no viene. Porque se hizo de la vista gorda la persona jurídica, porque entonces, pues imagínate qué problema. Entonces, no bastaría tener cumplimientos normativos, porque si un empleado dice hoy quiero cometer un delito, porque quiero molestar a mi patrón, porque ya me tiene harto que no me da mi aguinaldo completo y no me deje con mi novia ni que trabaja aquí y me dice que tenemos política de no noviazgo entre empleados, pues me lo voy a molar y que le caiga la FGR, ¿no? O que le caiga la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Nos pone ahorita, Carlos, si quieres, déjame terminar la idea y después también Edith y prenden su micrófono, por favor. Yo leo sus preguntas, pero prenden su micrófono porque la idea es platicar. A ver, para no seguirnos haciendo bolas. Lo que dice Elías. Entonces, ¿quién va a reparar el daño? Si quien tendría que reparar el daño de alguna u otra forma es la persona que realiza la conducta, ¿por qué la persona jurídica? Eso se traduce en un ejemplo que siempre les pongo. Ahorita va a ser muy rápido, quizá después se los pueda señalar con manzanitas. Y se conoce precisamente como una responsabilidad de transferencia. El Código Penal español lo menciona como una responsabilidad vicaria. Significa que puedo responsabilizar a alguien por algo que no realizó. ¿Y qué creen? Que eso no está prohibido por el 22 de la Constitución, que no va en contra inclusive de alguna parte del 23, las responsabilidades de transferencia, específicamente las del 22. Les pongo un ejemplo. Luego se los pongo si quieren con mayor claridad, pero si alguien tiene una duda. Y lo he puesto en algunas conferencias. Sujeto A, papá. Sujeto A, papá que se dedica a limpiar armas de fuego. Le encargan un arma de fuego para que la limpie. Mientras su hijo está ahí con él en la mesa de la cocina. Recibe una llamada de emergencia el papá. Y teniendo casi lista para entregar, perfectamente bien aceitadita la pistola, vamos a decir que era una pistola, y que ya estaba hasta con, vamos a decir que era no nos metamos ahorita en problemas de uso exclusivo, vamos a decir que era un revólver, ¿no? Y que tenía precisamente ya sus 15 cartuchos, sus 9 cartuchos, perdón, que puede caer en una revólver. Entonces, vamos a decir que la deja ahí, sale corriendo por emergencia y de repente el hijo
toma la pistola, viene entrando el repartidor de Rappi, discúlpeme Rappi, espero que nunca jamás pase eso, y ¡chin! Un tiro en contra de Rappi por andar jugando el otro con la pistola. ¿Qué es lo primero que me preguntarían ustedes para resolver el asunto? Pues la edad, ¿no? La edad de la persona que realizó la detonación. Y bueno, No, si ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el así, dueño del arma? así hasta gusto da platicar con ustedes, Chihuahua. Claro, la edad. La edad. ¿Por qué la edad? Pues me van a decir, ¿cómo que por qué? Porque quizás si estamos hablando nosotros de un menor de edad, podríamos llevar un tipo de responsabilidad culposa. No me vayan a decir ahorita que de garante, por favor, porque nada tendría que ver ahí la comisión por omisión. Sería una posible omisión simple culposa, analizando nosotros una estructura dogmática que conocemos, en las cuales no me quiero meter ahorita. Pero si yo les dijera, pues estaba chiquito, tenía 35 años, ¿alguien podría concebir que se le castigara al papá? Oigan, pero pues el papá dejó ahí la pistola, violó un deber objetivo de cuidado. Oigan, pero no hizo las cosas bien. Oigan, pero no cumplió el traje a la medida que le pusieron ahí en la casa para que no pusiera las armas ahí. Pues no, señores. Simplemente no porque es inconstitucional. Simplemente porque nadie concebiría precisamente que al papá le pusiera una responsabilidad por una conducta realizada por otra persona en donde no tenía injerencia, por tratarse de una persona inclusive mayor de edad. Oye, pero en las personas jurídicas hasta cierto punto hay un nivel de jerarquía y están bajo el manto del patrón. Pues acabamos de decir que el de 35 años era niño y estaba más que sobre el manto, bajo el manto del papá que el otro en el patrón. Es decir, todo lo que yo les pueda decir simplemente serían análisis subjetivos, pero objetivamente no hay forma de castigar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el 421 para superar ese problema? El 421 dice, oye, si yo copio como lo hicieron, vamos a decir que es como el estudiante que para no hacer plagio agarra parte de un libro y le cambia palabritas, pero al final del día lo copiaron y lo pegaron. Si yo copio como lo hicieron en mi 421 el primer párrafo del Código Penal Español en artículo 31 bis, pues no se va a poder en México. Y entonces alguien por ahí quizá le dijo, no te preocupes, porque acuérdate que aquí hay que mexicanizar las cosas. Entonces, si efectivamente el primer párrafo, que significa que necesito al rosa y al azul, requiere por fuerza que castigues a una persona que no realizó ningún tipo de conducta, ningún tipo de movimiento, entonces vamos a mezclarlo con la responsabilidad penal anglosajona. La responsabilidad penal anglosajona es la responsabilidad de cumplimiento, no vicaria, no de transferencia. Y entonces vamos a decir que el primer requisito es que exista una persona rosa y una persona azul. Pero vamos a poner como aspecto absolutamente necesario que aunque exista la persona azul y la persona rosa, lo que debe de hacer la persona rosa es inobservar el debido control de su organización. Entonces ya me están diciendo que los elementos del 421 es que existe una persona jurídica, que vamos a ver qué es eso. Los que piensan que es una persona moral, de una vez les adelanto que no lo es. Los que piensan que es una empresa, les adelanto que no lo es. Los que la confundan con la persona jurídico colectiva del Código Penal del Estado de México y algunos otros, de una vez les adelanto que no lo es. Los que crean que una persona jurídica está relacionada con la Ley General de Sociedades Mercantiles y que por eso son garantes, de una vez les aseguro que no lo es. Exista una persona jurídica, exista una persona que realiza una conducta delictiva. Y después, que la persona jurídica rosa tenga una inobservancia del debido control organizacional. Y viene el tema de todo esto. ¿Qué fregados es el famoso control organizacional? ¿Dónde está? ¿Cómo se come? ¿Quién me lo dice?
¿Es un tipo penal? ¿Es una ley? ¿Es un dispositivo modificador del tipo? ¿Es un dispositivo amplificador? ¿Es una jurisprudencia? ¿Es una norma? ¿Es un reglamento? ¿Es un criterio? ¿Qué es eso? Adelante, Elías. No, me quedé con que probablemente sea, entonces estaríamos hablando o asemejaríamos como a un tipo de autoría, o estoy mal. No estás mal. Por supuesto que no estás mal porque de alguna u otra manera nos puede llevar todo esto. Inclusive cuando platiquemos después vamos a darnos cuenta que uno de los elementos más importantes descriptivos normativos de un tipo penal, que es el nexo de atribuibilidad, nace casi paralelo de una forma de autoría o de participación. No, por supuesto que no estás mal, pero no puede existir una autoría o participación sin que antes exista delito. Ok, ¿Sí? Ok. gracias. Bueno, no, al contrario. Entonces, con esto respondo a Martín. Si necesitamos persona azul y persona rosa, la persona azul, que necesariamente tiene que ser una persona física, oye, pero ¿qué tal si una persona moral realiza por su cuenta? No, señor, no se puede, porque la conducta que supuestamente es la que se le va a reprochar a la persona rosa es inobservar el debido control de su organización. Y aquí viene la pregunta, Martín y todos los demás. Yo inobservo dolosamente. Es decir, si voy a evadir impuestos, si voy a secuestrar a una persona, si voy a realizar actos de terrorismo, si voy a hacer trata de blancas, entonces me estás diciendo que yo incumplo, o sea, que inobservar significa incumplir la ley y que estoy inobservando lo que me dice la ley dolosamente hablando. Creo que eso ni siquiera se los necesito explicar, porque queda claro que nadie puede inobservar dolosamente comparado con realizar una conducta delictiva, en específico y técnicamente hablando, con ejecutar el verbo rector del tipo penal. Eso no es inobservar. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es inobservar el control? No tener un manual de cumplimiento. Muy bien, licenciado Joseph. Bueno, ahora te pusiste Joseph. Fíjense lo que dice. Doctor, Sí, pero a mí me surgió una duda ese rato que estaba comentando y de hecho le iba a decir. adelante. En un momento dado, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación no podría ser, digamos, sé que el derecho fiscal es de estricto derecho Así es. Es de estricto y en derecho. materia penal no existe la analogía. Entonces, debiera de ser que, digo, no, si una empresa incumple una norma que le está imponiendo el Estado, entonces no cometería un delito doloso. Así lo analizo yo, así lo, Primero lo que te tienes que preguntar es esto. ¿Qué norma se la impone, mi querido Martín? Porque si me dices que, por ejemplo, la norma que se lo impone es una ley, es la Ley Federal del Trabajo, pues no realiza un delito. Es decir, la única ley que podría imponerse y que al violarse actualice un delito es una ley penal. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es cierto, te voy a dar una regla. El universo fiscal tiene alcances hasta el artículo 91 del Código Fiscal de la Federación. Y posterior al 92, entras al universo penal. Por lo que se acá en la mayoría de las carpetas de investigación relacionadas con tipos penales fiscales, es porque el mundo fiscal pretende entrar al penal. Y empezamos a hablar de presunciones, empezamos a hablar de aspectos técnicos administrativos que no pueden encuadrarse, por ejemplo, para una sentencia en materia penal. ¿Ok? Raúl, Doctor, y luego Víctor, y luego quien estaba hablando ahorita, por favor, es que ya tenía levantada la mano. Sí, doctor, híjoles que mando esta información.
bastante abundante en sustancia. O sea, entiendo prácticamente esto como una ficción, ¿no? Jurídica o Muy normativa. bien. Finalmente, si es para atacar directamente al que se ha enriquecido, si es finalmente para personas en términos del uno constitucional, jurídicas, morales o lo que sea. Ok, como quiera que sea, yo nada más, mejor me voy a otra cosa más profunda, ¿no? Bueno, ¿es para qué se hizo? Para mantener el orden público, paz social y cosas por el estilo. Hasta ahí, voy de acuerdo. Y de repente, confronto mis ideas y digo, no me queda claro por lo que usted dice, de qué manera, ¿no? Por ejemplo, yo veo ese tipo de ficciones en donde el gobierno dice a mí no me conviene o sí me conviene. Por ejemplo, el principio, la fórmula Otero, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí presento un amparo contra el cobro de cuotas en escuelas públicas, lo gano, me dan obviamente la suspensión condicional, perdón, la suspensión definitiva, provisional, luego de la definitiva para efecto de X y de Z, permitan al chico estudiar y todo lo que usted sabe. Pero no lo derraman en todo el pueblo veracruzano estudiantil. Más sin embargo, por ejemplo, yo veo a Juan Pablo Gómez Fierro, que vienen en cuestiones de telecomunicaciones, por el estilo, dice, ¿sabes qué? Y derramo la suspensión en todos porque no tiene caso que yo esté recibiendo amparo tras amparo. Y digo, a ver, espérame, ¿esto es una ficción o qué es? ¿A quién no le conviene que haya, a quién le conviene que se mantenga la fórmula Otero, Así la es. actividad? Y a quién le conviene, por ejemplo, ya ahorita el manejo de personas jurídicas. Entonces me quedo más tranquilo si digo, bueno, realmente creaste esta figura, esta institución para mantener el orden público y la paz social. Ok, porque están echando mano ahorita de manera rústica de una persona jurídica. Y ya por ahí la inteligencia artificial dice, oye, yo también juego. Así Entonces, es. ahorita usted dice, bueno, a ver, pero dime en qué parte está el cumplimiento normativo. Entonces digo, esto aquí ya huele como a laguna. Aquí hay una laguna en tu ley. Dime que estoy obligado penalmente, no administrativamente, a cumplir esto, para que yo más o menos sea responsable. Así lo estoy entendiendo como nos lo está usted diciendo. Y le Y, reitero lo- y- muchísima información la que estoy recibiendo y cosas por el estilo. Pero sí entiendo que, por ejemplo, okay, tengo un cumplimiento normativo o una política de integridad, pero ¿cómo me la vas a reprochar? Por ejemplo, ¿qué le gusta? En la pipa, ¿no? La pipa lleva y traída. Por ejemplo, Cibanco, ajá. ahorita, ¿no? Vamos a pensar, ¿qué hacemos con Cibanco? Y con Intercam. Ajá, Inves, todo lo que manejaba Cibanco, ¿no? La casa de bolsa y cosas por el estilo. Ok, quedó en evidencia, supuestamente, desde Estados Unidos que estaban utilizando ese banco para lavar dinero, trasladar dinero a Estados Unidos, cosas por el estilo. Tan así que el primer acto que hicieron fue, ¿sabes? Que baja la cortina. Ese banco no vuelve a mandar un solo centavo de aquí para allá ni de allá para acá. La persona jurídica, bueno, ahí sí se hace ostensible, ¿no? Con este banco, no, con esta persona jurídica no jugamos y la pulverizamos, porque la persona que no tiene, el banco que no tiene trato comercial con los Estados Unidos está muerto. De acuerdo. Entonces, ese es mi punto. Ya, vaya, créanme, es que es mucha información la que manda usted. No, Gracias, doctor. a ver, uno, te agradezco mucho porque entonces significa que ahí voy más o menos explicándome. Dos, Cuidado, que lo está haciendo. dos, me voy a tener que adelantar un poquito por el tema que tocas. El problema de lo que está pasando en México es que la responsabilidad de la persona jurídica, más que a un aspecto de regular al poderoso o al no poderoso o a la empresa para que no realice actos en contra de bienes jurídicos, se está convirtiendo en un tipo de extorsión gubernamental. Porque como tú lo acabas de señalar, por un lado, si no tengo política comercial con Estados Unidos, pues no sirvo. Pero por el otro lado, si alguien me presenta una denuncia, entonces voy a caer en daño reputacional. Seguramente sea aquí corporativistas, civilistas, ubican perfectamente lo que es el daño reputacional y el riesgo reputacional. No es lo mismo que mañana vinculen a la tiendita de la esquina y que seguramente los que compran ahí jamón, queso y papitas no van a dejar de ir, a que vinculen a proceso, por ejemplo, a Walmart, ¿no? Y más, vamos a decir que lo vinculen por un aspecto de un tipo penal sexual. Y eso está muy en boga porque con la 891 y 892
de alguna u otra manera, se ha levantado la bandera de que no, y ahora con más razón, porque ya podemos irnos por cualquier tipo penal. Cuidado, primero explícame por cuáles tipos penales te podías ir antes. Porque si estamos dándonos cuenta que no te puedes ir porque la persona jurídica realizó una conducta de naturaleza intencional, entonces el dolo está en el sujeto azul. Y a veces ni siquiera. Pero lo único que hay en el sujeto rosa es la inobservancia del debido control de su organización. Fíjense, esto estaba programado para 1 hora, pero si ustedes están de acuerdo, nos aventamos 15, 20 minutos más nada más para terminar esto y tampoco aburrirlos y que nos vayamos a una bonita fiesta, los que la tengan. Pero no me puedo ir sin decir ciertos puntos en específico. Punto número 1. ¿Cuál es la finalidad entonces de que exista regulada la responsabilidad de la persona jurídica? Les voy a demostrar con las convenciones, los que quieran seguir platicando de esto, que no es una obligación internacional. México no tiene obligación. Tan es así que en su caso los mismos convenios que ratificó México los ratificó Alemania. ¿Y qué creen? Alemania no reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es más, he escuchado por ahí algunas personas que dicen, pues es que yo si tengo que elegir por un aspecto subjetivo y de un autor, me voy con Roxin, porque Roxin era el que tenía como que este funcionalismo moderado y no tan completo como Jacobs y radical. A ver, ¿ustedes sabían que Roxin estaba completamente en contra de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Y ojo, no estoy hablando de falacias de autoridad, porque haya estado de acuerdo Roxin o no, si las cosas se manejan bien en México, así tienen que ser, aunque vayan en contra de quien sea. Lo que me molesta es la doble moral de hablar de autores para defender figuras y cuando entran a la responsabilidad penal en donde su mismo autor demolió esa figura, entonces digan ahí sí que ni lo mencionan, ¿va? Entonces, ojo, ¿cuál es la verdadera finalidad? Y fíjense, porque parece ser que nos estamos enfrentando a un México en donde yo les decía que son, y antes de que después me hagan, o graben aquí, me hagan meme con algo, sí, por supuesto, la otra vez me dijeron, pero pues no, pero pues si tú le haces cumplimiento normativo a las empresas, ¿y quién te dice que no? Pues es que estás en contra de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Y quién te dice que compliance y responsabilidad penal de persona jurídica son lo mismo? Por eso cuando yo les puse precisamente en una de las publicidades, les dije, una cosa es el compliance sin apellido y otra cosa es el compliance con apellido. Sí, señores, no es de que todo va junto con pegado, claro que no. Yo les pregunto, ¿alguien que domine compliance administrativo y corporativo, bursátil, puede ser capaz de ir a defender a una persona jurídica en una audiencia de naturaleza penal? Si la respuesta es clara, ¿qué más les explico? Una cosa es el cumplimiento normativo solito y otra cosa es con apellido. Muchos también se enojan porque dicen, es que ¿por qué dices juicio de amparo penal? Pues porque tiene que tener reglas penales. Sí, pero el juicio de amparo es uno y quien sepa amparo puede defender todas las materias, perdóname. Pero yo no me aventaría a realizar conceptos de violación, por más técnico en el amparo y que conozca absolutamente todas las reglas procedimentales, en contra del Tribunal Agrario. Así que cuidado con eso. Cuando les digan tal situación, pregúntenle. ¿Alguien que no es penalista puede defender una responsabilidad penal de la persona jurídica? Claro que no. No, es que el compliance es multidisciplinario, porque necesitamos al penalista, al fiscal. Claro, porque la empresa necesita cubrir responsabilidades fiscales, penales, civiles, mercantiles. Adelante, licenciado Joshua. Sí, doctor. Breve. Alguna vez escuché por ahí, sin decir nombres, que existe la presunción de inocencia corporativa. Cuando yo pregunto el fundamento de esto, de cuál es ese fundamento, me dicen que el artículo 1 constitucional, porque dice todas las personas.
Y quiero entender que todas las personas se refieren a personas físicas y personas morales. Entonces, esa es mi duda. Si me puede Muy, decir que existe muy, eso. muy fácil y muy rápido. A ver, son las mismas personas que yo he escuchado decir que existe dolo organizacional para suplir el dolo, porque tú dices, ¿qué es el dolo? Conocer y querer, pero ¿conocer qué? ¿Y querer qué? Ah, no, pues conocer los elementos objetivos del tipo penal y querer el resultado. ¿Y el dolo organizacional? Es querer inobservar un debido control organizacional. Está muy bonito, pero ¿dónde está eso? Obviamente, cualquier persona que sea sujeta a un procedimiento penal tiene una clase de presunción de inocencia. Y si nosotros regulamos o relacionamos el 421 con el primero constitucional, podríamos decir que todos los derechos fundamentales son para todas las personas, y las personas son tanto físicas como morales. Primer punto. La persona jurídica es un concepto que abarca tanto personas morales como no morales. Ya se los explicaré. Pero ¿a qué voy? La presunción de inocencia no está de manera específica en el 1 constitucional. Ahí se abarca de manera general. Te tienes que ir a la jurisprudencia de la Corte para que te diga que en México la presunción de inocencia no es que no te metan a la cárcel hasta que demuestren que eres culpable. Que la presunción de inocencia es que tiene 3 vertientes. Carga de prueba, estándar de prueba y trato extraprocesal. La pregunta es, ¿en qué beneficia o en qué afecta para el aspecto de una responsabilidad penal la famosa presunción de inocencia? Y si la respuesta es en nada, pues ¿para qué nos metemos a encontrarle 3 pies? Si al final del día no hay concepto. Estamos haciendo una analogía. ¿Ok? Déjenme terminar la idea y le doy la palabra a Raúl y después a Víctor. Si esto es verdad y vemos el 421 y nos dice de alguna u otra manera qué es la inobservancia del debido control organizacional, nos vamos a dar cuenta que no hay fundamento alguno de ello a nivel federal y que el fundamento más claro está en el Código Penal de Quintana Roo. Ahí sí, más o menos, te explica un poquito más detalladamente qué es el debido control organizacional. La cosa es la siguiente. Bueno, pues vamos a copiarle al Código Penal de Quintana Roo para que todos los demás códigos penales, inclusive el 421, ya tengan definido qué es la inobservancia del debido control y asunto solucionado. No. No solamente llevamos más de 17 años sin que eso se haya dado, y aún así nos jactamos de que existen vinculaciones a proceso. Yo les pregunto, ¿yo podría presumir que exista responsabilidad penal de la persona jurídica porque haya vinculaciones a proceso? Sería casi como presumir que existen medidas cautelares de prisión preventiva justificada porque una persona robó un gansito sin arma. Oye, pero es que sí las ha habido. Pues claro que las ha habido, por eso les estoy diciendo. ¿A poco ya por eso significa que efectivamente están haciendo las cosas como deberían de hacerse? Si esto es verdad, me van a decir ustedes, es que ya está en la ley. Y si está en la ley hay que respetarla, porque nosotros no nos vamos a poder pelear con la ley. Uy, tantos casos que existen de que precisamente estudiamos para no hacerle caso a cualquier ley, que no nos acaban de madrugar, bueno, ya casi un año, en el 31 de diciembre de 2024 con la reforma de la Constitución. Y no aún así, nos pusimos todos de acuerdo para demostrar con ayuda de los magistrados del Pleno Regional Centro Norte, conforme en su momento la revisión o el amparo 19-2025, que con todo y la reforma eso no podía aplicarse, y no por eso nos acaban de hacer una reforma de la ley de amparo, y nos vamos entonces a volver a cruzar de brazos o agachar y decir que ya perdimos cuando nos ponen ese tipo de leyes porque con la ley no se puede pelear. No, señores, por eso somos abogados. Aquí la pregunta es, ¿esa ley tiene base constitucional? ¿Es justa? Y si es en materia penal, aún peor, ¿tiene los elementos suficientes como para poder decir que esta persona comete un delito? Y olvídense de que la conducta y que no tiene voluntad, olvídense de eso. Es historia, eso no importa. Son aspectos todavía más importantes los que vamos a analizar nosotros para demostrar. Entonces, insisto con lo del meme que les platicaba. ¿Esto significa que no vamos a ir con una persona jurídica para hacerle un manual de cumplimiento? Claro que no, pero hay que explicarle claramente. Tengas o no tengas un manual de cumplimiento, eso no va a hacer que exista una sentencia condenatoria en tu contra. Una cosa es que te tratemos de regular para que tu empresa mejore, para que seas responsable, y les voy a enseñar las diferencias entre cumplir con un manual organizacional para efectos de una sentencia definitiva y para aspectos de una vinculación. Y entonces el siguiente tema sería, si esto es verdad,
y no existe concepto de inobservancia al debido control organizacional, ¿por qué nos han dicho qué significa lo que decía el licenciado Josep Velázquez? Y nos decía, significa no tener un manual de cumplimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que ver en el curso es, ¿qué es un manual de cumplimiento? ¿Cómo seguramente nos están pidiendo que hacer el manual de cumplimiento? Pero después de todo eso viene la gran pregunta. Por el solo hecho de no tener un manual de cumplimiento en donde no aplica la intención, ni el dolo directo, ni el dolo eventual, un juez puede dictarte una sentencia diciendo que cometiste un delito cuando no realizaste la conducta como sujeto azul marino, sino que simplemente no tienes un documento bien hecho que ayude a regular algo. Están diciendo que eso sería, ahí sí, dogmáticamente imposible y sería tanto como castigar al papá del Nini. Si esto es verdad, fíjense entonces cómo la finalidad de todo esto es poner bien en claro que no nos mientan. La responsabilidad de la persona jurídica no es para castigar al malo, es para castigar al tonto. No es una empresa de fachada dolosa. Es una empresa, como yo le digo, una persona jurídica de tontada. No quiero, no me interesa, no me van a salir como que es que yo te advertí que pusieras tu manual y no lo pusiste y por eso se actualizó un accidente y ahora eres responsable de homicidio con los nuevos amparos que existen. Oye, espérame tantito. ¿Me quieres meter dolo eventual porque me avisaste y entonces eso significa que era previsible el resultado y que yo lo acepté? Fíjense a lo que nos lleva la falta de conocimiento, tanta ignorancia. Ahora sí, si el compliance debe tener apellido y yo le quiero poner el apellido de compliance penal, entonces necesariamente tengo que fusionarlo con las reglas constitucionales en materia penal y las reglas de los códigos penales. Si esto es verdad, yo no les estoy diciendo, porque me contradiría, no le hagan un manual de cumplimiento a la empresa. No aprendan qué significa esto, porque es como cuando yo critico la imputación objetiva y de repente me dice alguien, no, estás bien mal, la imputación objetiva es buena y justa. Y le digo, a ver, explícame qué es imputación objetiva. Y me dice, pues es que la verdad como que no le entiendo mucho. Si no le entiendes mucho, ¿cómo me vienes a decir que algo bueno es malo? Si yo fuera una persona terca, les diría, no estudien eso. Pero al contrario, quiero que la estudien y quiero que cuando la estén estudiando pregunten bien todo lo que yo les estoy diciendo para que después puedan venir conmigo y me digan, ¿sabes qué? No tenías razón. O ¿sabes qué? Ahora comprendo lo que me decías. Adelante, Raúl, y luego Víctor, por favor, para ir cerrando. Sí, sí, doctor. Ya las últimas. Fíjese que ok, yo entiendo que es bueno cuando escuchamos de compliance y de estudiarlo, analizarlo, querer salir a comerse el mundo y venderle a las empresas que nos encontramos o a quienes tenemos contacto. Oye, te vendo en este caso, no sé, tu estudio, análisis de política de integridad, cumplimiento normativo, cosa por el estilo. Es bueno, pero aquí lo que estoy tratando, estoy recibiendo de usted es un acto reclamado para un buen amparo contra, en este caso, normas heteroaplicativas, misma que, por ejemplo, me estoy ideando, misma que me fue a aplicar el día 31 de octubre del año 2025, la cual consiste en esto. Primer concepto de violación. ¿Sí? Resulta que en este caso pasó X, Y y Z, pero la norma en este caso que me aplican, pues no me dicen qué consiste la normatividad que debo de cumplir. No me dice esto, entonces la norma se queda corta y no cumple los extremos. Obviamente hay que razonarlo 15 días hábiles, ¿verdad? Y otro concepto de violación sería en este caso, por lo que usted nos dice, sería el de transferencia de responsabilidad. Oye, pues yo soy Chana, ¿por qué es lo que ahora es a Juana? Hasta ahí, doctor, lo que capto, y la verdad, muchísimas gracias por dispersar su conocimiento y hacer que surjan las preguntas. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Me da mucho gusto porque la idea es eso, mover la mente, mover las ideas. Y más adelante se van a preguntar entonces, si ya me está quedando medio claro que efectivamente, tal y como está en el 421 e inclusive en el 16, creo que es el Quintis 16, bueno, el 16 de Quintana Roo, no puedo irme contra una persona jurídica mala, o sea, esas que me pintaron a mí como que son los desgraciados, sino me voy a ir contra una persona jurídica descuidada o no descuidada, que no tenga el dinero como para contratar al famoso núcleo de Elite el Compliance.
y no me incluyo ahí porque aunque lo hago y aunque porque me gusta y aunque afortunadamente tengo algunos clientillos por ahí, la realidad es que inclusive en ese mundo no creas que te van a contactar porque saques anuncios en TikTok. O sea, esas cosas son de boca en boca. O sea, parece mentira, pero realmente la mayoría de los que escucho defender a la responsabilidad penal de la persona jurídica no lo hacen desde un punto de vista legal, lo hacen desde un punto de vista de estatus. Es que la verdad es que este campo deja muy buen dinero. Pues sí, pero espérame tantito, no nos vendamos tan fáciles. Eso no quiere decir que no puedan asesorar a las empresas. Por supuesto que no, pues yo también lo hago, ¿no? No se trata de eso. Se trata de entender cómo asesorarlas y no llegar y decirles, no, es que te vas a meter en un problemón. Si yo no te realizo un excelente cumplimiento normativo, al ratito vamos a meter a la cárcel a ti y con todos los barrotes y ladrillos de tu empresa. No, espérame, es que eso no puede decir. No, pero prácticamente hablando es la muerte de tu empresa porque te la van a disolver. No, espérame tantito. A ver, no tener un manual de cumplimiento es suficiente para hacerte penalmente responsable. ¿Será entonces esa la razón por la que no existen sentencias? Bueno, si en 2 años o en uno vienen y me dicen, mira quién dictó la sentencia, y hasta abajo trae mancha del chicharrón que se cayó ahí, pues ya entenderé por qué. Pero fundamentalmente hablando, jurídicamente hablando, dogmáticamente hablando, eso no es posible. Por eso no hay. Oye, pero es que hay vinculaciones. Pues ¿cuántas vinculaciones no hay también por otras tonterías? Eso es una falacia absolutamente por tener la premisa menor completamente, la premisa mayor, perdón, completamente falsa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que dice el maestro Raúl es importantísimo, porque solamente si lo conocemos, podemos saber qué pelear. Si no, basta con que un fiscal llegue y verbalice que hay una persona jurídica, que alguien cometió un delito, que creemos que fue a su nombre porque trabajaba ahí y no tenía un manual que le llaman documento cumplimiento. Ya, bye, vámonos. Pues ya que discutimos. Pero no, hay que ver las dos vertientes. La de la teoría, que veremos posteriormente del delito, pero también la del punto de vista del procedimiento. Si yo voy a defender a alguien, pueden dictar una orden de aprehensión en contra del administrador o del apoderado, lo pueden llevar a la fuerza, no lo pueden llevar a la fuerza, y para eso necesitamos conocimiento jurídico de penalista, porque si no, no vamos a poder defender a la persona jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, Víctor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, mi pregunta sería la siguiente, ¿no? Toda vez que hasta la fecha podríamos llegar a ciertas conclusiones donde para que pudiéramos tener una dogmática penal para las personas jurídicas, requiere todavía una estructura, no solamente en el ámbito constitucional, sino también, creo yo, en los códigos en cuanto a ciertos elementos normativos que debería señalar específicamente en los códigos. Y porque he escuchado o escucho muy comúnmente que hablan del compliance con el cumplimiento normativo y pareciera que todas las consecuencias en el ámbito administrativo lo quieren trasladar al ámbito penal. Así es. Es decir, si hay un incumplimiento en compliance laboral, pareciera que eso da pie para que pudiéramos actualizar el tipo penal en materia penal. Así Y me es. parece algo, creo yo, que pues ya todo el mundo se agarra de ahí para poder crear un producto, porque para mí es un producto que lo está vendiendo un grupo muy específico de la sociedad, que es las grandes empresas, que es parte de una competencia con las pequeñas empresas, y que pues evidentemente ellas sí tienen el alcance para dar cumplimiento a todos esas normas que deben de cumplir en cada ámbito administrativo, laboral, fiscal, no sé, incluso legal, ¿no? Porque hay normas oficiales que deben de cumplir ciertas empresas, ¿no? Pero que en la estructura penal, creo yo, todavía carece de estos elementos normativos que pudiéramos decir que son necesarios para que pudieran hablar de una tipicidad. No sé si usted coincidiera conmigo o igual existieran algunas otras condiciones que sí se pudieran dar ya para poder hablar de una conducta típica en responsabilidad de personas jurídicas. Ahí te va.
y por eso me encanta que me den sus opiniones, porque aunque trato de tener una metodología, pues hay cosas que luego se me va a decir, pero cuando ustedes dicen esas cosas, se prende luego la idea. Fíjate bien, porque todo lo que dices es absolutamente, tenemos que entrarle de lleno. Voy a concluir con cómo empecé. ¿Cuál es la finalidad? Y entonces vamos a armar 3 grupos. Son 2 principales, pero a ver, vamos a ver si me alcanza el elemento para el 3 grupos. El primero, aquellas personas que dicen que por supuesto que tener una responsabilidad penal es de gran valía para la sociedad. Y que aunque sepamos que esa responsabilidad penal destruye todas las reglas dogmáticas en materia penal y constitucional penal que hay, vale la pena. Y a ese grupo le vamos a poner el grupo maquiavélico, porque de alguna u otra manera nos está diciendo que el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Poner a raya a esos desgraciados tontos empresarios que no hacen las cosas bien con el brazo duro del derecho penal, destrozando el medio, la cientificidad dogmática. Por el otro lado tenemos al segundo grupo. Oye, vamos a decir al grupo de la resistencia. Oye, me parece que tu fin no es suficiente como para justificar destrozar décadas de reglas dogmáticas. Y no porque sea sentimentalista, sino porque si permitimos que ahorita se haga con esto, ¿quién nos asegura que mañana no se hará con otra cosa? Es decir, el derecho penal es una balanza entre lo normativo y lo ontológico. No podemos despegarnos de lo que existe en el mundo de ser, pero podemos agregarle algunos aspectos normativos. Pero cuando se vuelve absolutamente normativo, es casi como decir que mañana salga una ley en donde vamos a encarcelar a las palomas que terminen ensuciándoles a ustedes las cabezas. Entonces, fíjense qué absurdo sería nosotros estar señalando que la ley debe ser absolutamente, o el criterio debe ser absolutamente de ese estilo. Y este grupo de científicos, vamos a llamarle, contra los maquiavélicos, su punto es no tanto por las empresas o no, sino porque cómo vamos a pensar que mañana se les ocurra o no andar inventando otras cosas, destruyendo normas, y entonces, pues, ¿dónde quedan los límites al jus puniendi? Y por último, este tercer grupo del que les hablo, que te dice, yo soy un intermedio, ni frío como ni caliente como ni frío como maquiavélico, ni caliente como los de la resistencia científico-dogmática. Yo más bien creo que si el problema es que tenemos una dogmática creada para personas físicas, pues que se están peleando. Vamos a hacer una dogmática para personas jurídicas y nos quitamos de bronca y creamos nuevos elementos que nos permitan decir que una persona jurídica, una empresa comete delitos. Y como por ahí bíblicamente se dijo, prefiero frío y caliente, porque al tibio lo vomito. ¿Y por qué lo vomito, mi estimado Víctor? Vamos a decir que toca madera. Que de repente el doctor te diga, oiga, usted tiene alta el azúcar. ¿Cómo que tengo alta el azúcar? Sí, usted tiene alta el azúcar. Tiene prediabetes. ¿Y eso como que por qué? Pues le está saliendo aquí en 114 la glucosa. Ah, caray. Pero pues si yo vengo de un lugar en donde la glucosa para ser prediabética necesitas de 125 para arriba, sí, pero déjeme decirle que científicamente hablando, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, precisamente se dio cuenta, científicamente hablando, médicamente, fisiológicamente, con aspectos y criterios tasables en pares, si lo quieren en este aspecto absolutamente de expertise, que una glucosa en ese nivel ya está empezando a causar daño. Ah, pues no me importa. Yo, como soy muy poderoso, voy a decirle a los nuevos legisladores que me hacen todos caso, que los obligan a ustedes médicos a decir que yo no tengo que yo no tengo prediabetes hasta que pase de 130. Bueno, pues si usted quiere autoengañarse a sí mismo, adelante, porque lo que diga la ley no va a estar pasando en su cuerpo.
¿A qué va esta analogía? El delito se creó precisamente con ciertas características para sancionar con filosofía, con axiología, con epistemología, ciertas conductas en específico. Por eso les digo, si mañana viene una ley que diga, es que ya las palomas nos invadieron, vamos a meterlas a la cárcel, pues todos podrían decir, ya hay una ley que permite meter a las palomas a la cárcel. Sí, pero nada más te digo una cosa, la pena de prisión solamente obedece o debe de obedecer al cruce de los límites del jus puniendi, precisamente por violentar bienes jurídicos tan importantes que no quedan como última ratio y que no pueden ser analizados por la subsidiariedad ni fragmentariedad por otras materias. Y tenemos que meterlo aquí. Si tú crees que la mejor manera es encarcelar a las palomas, felicidades. Pero por favor no me digas que basta crear nuevas leyes que nos permitan encarcelarlas, porque al único que te estás haciendo tonto es a ti. Delito es delito y punto. Y cuando nosotros le preguntamos a la cientificidad penal si una conducta es delictiva, va a analizar ciertos algoritmos con reglas entre un balance un normativo y dogmático en donde nos va a decir, delito es esto. Y si nosotros hackeamos los algoritmos para que cuando metamos información nos diga que delito es lo que nosotros queremos que nos diga, tú mismo contéstame a qué le estamos tirando. Entonces, espero que haya quedado clara esa postura. Solamente venimos a sentar bases y tenemos que entrar a desmenuzar ese 421 y el Código Nacional de Procedimientos Penales para seguir entendiendo esto. Yo por mi parte les agradezco de verdad muchísimos a todos, siempre lo digo, en especial a los que tienen prendida su cámara, los que participan, sobre todo a INDECAC por invitarnos para acá, que también ya esperemos posteriormente les tengamos una bonita sorpresa de otra cosa. Y pues, no sé si por ahí está la que realmente maneja, controla y ordena en este instituto, es Valeria. Aquí estoy, no es cierto, no es cierto. Ustedes siempre diciendo eso, pero mi mamá se va a enojar. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ah, perfecto. Bueno, pues qué bueno que se dieron la oportunidad de escuchar al doctor Arturo Castañeda y recuerden que si esta plática les pareció interesante, yo creo que el curso que van a tener, donde ya se van a ir en temas bien específicos, y yo creo que los que se inscriban son personas que realmente le interesen y también le van a poner ese toque de preguntas, de análisis, pues va a estar increíble. Entonces los invitamos a que se inscriban a este curso, son 4 sesiones, perfecto para cerrar el año de la mejor manera, aquí con el doctor Arturo Castañeda, y si se inscriben en este Halloween, les vamos a dar un descuento del 10% adicional. ¿Qué te parece, Arturo? Yo excelentísimo. Yo ya sabes que eso para eso de la mercadotecnia soy malo. A mí lo que me interesa es que si entran, sea para platicar bonito. Aquí nadie se equivoca y nadie tiene la razón. Aquí al final del día yo creo que Y si se van a equivocar, se equivocan en clase. Exacto. Y nos metamos, cuando estemos ahí viendo una carpeta de investigación contra una persona jurídica, así es. Ahora veo más allá de lo evidente, ¿va? Perfecto, pues esperamos verlos a todos en este curso y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creamos estos espacios para que podamos hablar de todos estos temas que pueden resultar complejos o confusos y entren y vean lo amplio del tema y por qué tienen que estudiar. Muchísimas gracias, doctor Arturo, por estar aquí con nosotros y brindarnos de su tiempo. Gracias a ustedes por regalarme su tiempo, que es muy valioso. Un abrazote. Igualmente, y les dejamos nuestro número de contacto para todos aquellos que estén interesados. Que tengan un excelente viernes, pues váyanse a disfrutar y a pedir calaverita. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.